Pipe, segunda generación dirigiendo la alabanza. Samuelito Peña y Gabo en medio de un duelo. Samuel Castro y Gabo en medio de un duelo, sirviéndole a Cristo. ¿Sí? Valentina saliendo de gripa. Bueno, todos los muchachos que ustedes vieron aquí, el profe de guitarra. ¿Qué soy? ¿Dónde está el profe? No lo veo. Esa es nuestra iglesia. Un aplauso en los 15 años de City Harvest. Tiene que darnos orgullo nuestra iglesia. Pero lo más lindo es que la presencia de Dios está con nosotros aquí, que el Espíritu Santo se siente aquí en nuestra casa. Dios está acá. Semana Santa, ¿qué celebramos con más énfasis en Semana Santa? Pues la noticia más importante que ha llegado a nuestro corazón, nuestra salvación, ¿no es cierto? Todos tienen el material para tomar los apuntes. ¿Dónde comenzó tu salvación? Cada uno tiene una diferente respuesta, ¿no es cierto? Al igual que Pedro, que fue inmediata, se cayó de un caballo. Bueno, lo tumbó. Pablo, ¿yo qué dije? Era para ver si no estaban dormidos. Pablo se cae del caballo, lo tumba el rayo que envió Dios. Pedro fue más como un proceso, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene un proceso diferente al de mi vecino. ¿Dónde comenzó la tuya? Es la gran pregunta de hoy. ¿Dónde comienza tu salvación? Y en esta semana, en estos días, estábamos haciendo un devocional en mi casa. ¿Sí? En mi casa hacemos devocional familiar todos los días. Quiero hacer este paréntesis. Bueno, ustedes lo hacen en su casa, con la familia. Apunte ahí. Lo hacemos en mi casa con mis hijos, con mi esposa, y si está la empleada, ella escucha. Y estábamos con base en el tema del domingo anterior, con mi suegra también. El domingo anterior el pastor predicó sobre ese juicio que le hicieron a Jesús. Y en los Azarot profundizamos sobre el juicio más injusto de la historia. Pero estábamos hablando acerca de cuando toman a Jesús, ¿no es cierto? La noche anterior, Él se entrega y saca a Pedro su espada y le quita la oreja a Malco, al soldado. Y mi hijo Emanuel, ahí está Emanuel. ¿No conocen a Emanuel? Ahí está Emanuel. Me pregunta, papi, pero ¿por qué si todos los soldados ven cuando Jesús coge la oreja del piso, se la pone nuevamente a Malco? ¿Por qué los demás no creyeron de una vez en Jesús? ¿Por qué no creyeron si vieron el poder sobrenatural de Cristo ponerle la oreja? Y me dejó muy pensativo y me inspiró para este mensaje. Porque todos nos parecemos muchas veces a esos soldados que vieron el poder de Jesús, vieron a Jesús caminar sobre las aguas, vieron a Jesús resucitando a Lázaro, vieron a Jesús sanando enfermos, pero no creyeron en Él. Este mensaje tiene que ver con el momento en que tú creíste en Dios. La pregunta de mi hijo es, ¿y ellos por qué no creyeron? Y ahí de pronto también caigo yo y caes tú. Que muchas veces vemos el poder de Dios obrando en nuestros hermanos, pero yo no creo que ese poder sea para mi casa. Yo sé que en la familia de José se convirtieron y todos predican el evangelio, pero en la mía de pronto no. ¿Sí? ¿Cuándo es ese momento de tu salvación? Te pregunto una vez más.
Y en Mateo 27, íbamos a estar estudiando el libro de Mateo capítulo 27. Quiero hacer otro paréntesis, en el versículo 14, lo van a poder ver también en sus pantallas. Mateo 27, 14 nos muestra cómo Pilato, en medio del juicio, Pilato se maravilla porque Jesús se queda callado. Pilato se maravilló y le pregunta a Jesús, no, dicho, ¿por qué no reaccionas si te están calumniando, si te están difamando, si te están diciendo groserías? Pilato se queda callado, callado. Segundo paréntesis que quiero hacerles, y es que si quieres descrestar, si quieres anonadar, descrestar a alguien que te ofende, quédate callado. Sigamos el ejemplo de Jesús. Muchos aquí hemos sido víctimas de bullying, de no sé, de menosprecio, nos han echado de empleos por seguir a Cristo. Primer paréntesis que hago énfasis, quédate callado. No es fácil, no es fácil. Comencemos con las 4 respuestas que escogí acerca de la pregunta del día, y es: ¿cuándo comienza tu salvación? Escojo 4 porque son infinitas las razones para decir yo me convierto a Cristo por esto o por aquello. Pero la primera de ellas, que está en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, es porque todo, óiganme bien, todo comenzó con la lealtad de Jesús por María, por los ángeles. Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo empezó con la lealtad de Jesús por ti. El Señor ha sido leal a ti, ¿sabes? Con todo y lo que tú has hecho, con todo y tu pasado, el Señor es leal a ti. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, lo tienen en pantalla. Y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Me encanta cuando en un solo versículo o en un par de versículos une al Antiguo Testamento y las profecías con el Nuevo Testamento. Muchos siglos atrás ya se nos había profetizado que una virgen concebiría al Salvador del mundo. Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa, y Dios te cumple a ti todas sus promesas. ¿Cuál fue el mayor ejemplo? Dígalo conmigo: Jesús. Jesús murió por mí, cumplió su palabra, ¿no es cierto? Y nosotros en cada diciembre de pronto recordamos mucho y Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí en la iglesia y en sus casas compartimos buñuelos, natillas. Y hoy en Semana Santa, si lo quiere hacer, bienvenido. Lo importante es que en medio de pruebas, en medio de dificultades, se acuerde que Dios está con nosotros, que eso es una promesa escrita con su propia sangre y que Él nunca falla. Pues la historia la recreamos en diciembre, repito,
la festejamos también en Semana Santa, nuestro mayor regalo. Pero que no se nos olvide, que a pesar de todos mis pecados, a pesar que fallé, a pesar que he seguido fallando, el Señor siempre está con sus brazos abiertos para perdonarme, para darme una segunda oportunidad. Dios ha sido leal contigo. La gran pregunta, y lo tienen en sus apuntes, la gran pregunta que hay que hacernos todos los días es si tú eres leal con Dios. Si tú eres leal con Dios, ¿sabes? Esa es la gran pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Lealtad. Sabemos lo que significa la palabra lealtad, ¿no es cierto? No importa lo que pase, yo estoy con Él. Y así dijo Jesús: no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, yo muero por Él. Eso se llama lealtad. Jesús murió, sí Señor, todos conocemos la historia. ¿A qué tengo yo que morir? Estamos celebrando en Semana Santa su muerte y su resurrección. ¿A qué tienes tú que morir? Pecados, dice por aquí mi hermana Claudia. Pecados. ¿A qué tienes tú que morir? ¿Qué tal morir a las discordias familiares? ¿Qué tal morir a ese siempre hábito de yo quiero ganar todas mis discusiones en mi casa? Yo siempre le gano la discusión a mi esposa. ¿Qué tal si empezamos por ahí? ¿No es cierto? Yo siempre le gano la discusión a mi hijo. Yo siempre le gano la discusión a mi madre. Preferimos ganar la pelea y perder la relación. Empecemos por ahí. ¿A qué tengo que morir? ¿A qué hábito? ¿A qué inmoralidad sexual que me aparta del Señor tengo que morir? Al chisme, a la calumnia, al criticar a mis pastores, a mis líderes. ¿A qué tengo que morir? Jesús murió, Jesús fue leal a ti. ¿Eres tú leal a Jesús? Esa es la gran pregunta. Y ahí tienes buen espacio para escribir en tu material. Y si no te alcanza y necesitas una resma de papel completa, llénala. Pero sé leal a Cristo. Avancemos a la segunda respuesta. ¿De dónde comenzó tu salvación? ¿De dónde comenzó todo? Y el Señor hoy nos enseña que todo comenzó cuando estremeció la tierra por ti. El Señor movió la tierra por ti, ¿sabías eso? Mateo capítulo 27, del 51 al 54. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas, ¡pum!, se partieron. Y se abrieron los sepulcros, imagínense ese sonido. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad. Y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Se estremeció la tierra. Siempre digo, Hollywood, Netflix, Prime Video, ¿dónde están las películas cuando se estremece la tierra por ti? Cuando tiembla, el Señor mueve lo que sea en el universo para bendecirte, para que toda tu familia crea. Un terremoto, ¿no es cierto? Hubo un terremoto en San Gil, en la Mesa de los Santos en Santander. No,
el terremoto fue en toda la tierra. Mahoma, cuando murió, tembló, ¿no es cierto? Cuando Buda murió, tembló, ¿no es cierto? María, cuando no murió, no tembló. Solamente con la muerte de Jesús pasan eventos sobrenaturales como estos. Toda la tierra tembló. Se abren los sepulcros. Resucitan muertos. ¿Quién puede hacer eso? Cristo. Solo Cristo. Usted imagínese ahí con los otros soldados ahí riéndose de cómo Jesús murió y cómo se desangró. ¡Ja, ja, ja! Ay, la llaga que se veía como un solo pedazo de carne, y riéndose, y de repente le tocan por detrás y era la abuela que se había muerto hace 15 años. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿No es cierto? Fue algo sobrenatural. No me imagino el estruendo de las rocas, ¡paz!, estallando. Todo para que todo el mundo dijera: verdaderamente este es el Salvador, este es el Hijo de Dios. Un terremoto pasó, y en nuestras vidas pasan terremotos. Pasan terremotos. Terremotos que mueven las estructuras de nuestros hogares. Terremotos logísticos, terremotos de salud, terremotos de divorcios. Terremotos que nos sacuden. Sí, nos sacuden, nos mueven el piso. La pérdida de alguien, bueno, en fin. Son terremotos que nos mueven, que perdemos el equilibrio, caemos. Lo importante es cómo caemos. Lo importante es que caigamos de rodillas. Sería un mentiroso si dijera: no, recibimos a Cristo y no vamos a tener terremotos. Bienvenidos todos los tomates, cáscaras de banano, pañales de bebé que me quieran tirar. Los van a ver. Lo importante es que caigamos de rodillas, ¿no es cierto? Terremotos van a pasar, pero al final vamos a ver: Cristo mi Salvador ha estado con nosotros. Cristo mi Salvador restaura mi hogar. Cristo mi Salvador repara mi familia, la restaura. Hemos tenido últimamente muchos terremotos, ¿saben? Emocionales, espirituales, en fin. Lo importante es que estemos de rodillas. Pasemos a la tercera respuesta de cuándo comenzó tu salvación. Y muchas personas se pueden sentir identificadas aquí cuando han llegado a los pies de Cristo con un diagnóstico. Un diagnóstico que no puedo creer, yo no me siento así de mal. No, Señor, es que tiene 3 años de vida. Sus esperanzas son de un 10%. Esa operación no se la podemos hacer aquí. Está bien, podemos hacer el cambio de riñón, pero queda en la lista número 385 de la clínica. Tenemos un estandarte. Isaías 53:5. Todo empezó cuando Jesús muere en la cruz para sanarte. Ahí comienza la salvación de muchos. Puede que lleves años de convertido, ¿sí? Que hasta hayas predicado de sanidad, que hasta hayas impuesto manos por los enfermos, pero acabas de recibir un diagnóstico y es como que se me va la fe. Y como que digo: no, sanó fulano, pero el médico me dijo que esto estaba muy complicado.
Isaías 53:5, casi todos ustedes se lo saben y quiero que lo repitan conmigo juntos. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi padre, que ya está en el cielo, yo vi cómo Dios lo resucitó varias veces. Mi madre, que tiene 80 años, trabaja 24/7 en el ministerio y es una empresaria. Fue sana de cáncer metastásico de cuello sin tratamiento, una sanidad sobrenatural. Mi hermana, que es pastora en Barranca, fue sana de cáncer de mama. Aquí la iglesia nos apoyó en oración. Dios usó la clínica, los médicos, pero la gloria fue para Dios. Mi esposa, ustedes conocen la historia, el año pasado pasó por un proceso dificilísimo cardíaco. Dios la sanó. Dios la sanó y está mejor que nunca, mírenla. Está muy linda. En fin, nuestro pastor estuvo hospitalizado en UCI como un mes, no sé cuántos días fueron, pero ese fue nuestro estandarte. Esta semana, Samuel Peña tenía pronóstico de un trombo. 17 años tiene Samu, 17 años. Todos sufrimos con esa posibilidad de un trombo, ¿sí? Camila, qué susto. Se me olvida lo que le pasó. Ella le dio una convulsión. ¿Qué siente un padre cuando ve a un hijo convulsionando? Qué terremoto tan bárbaro. Se nos olvidan todos los versículos, pero el Espíritu Santo te va a llevar siempre a que por su llaga fuimos sanados. Y repito, podemos llevar años de cristianos, de evangélicos, de pandereta, de falda larga, lo que tú quieras, pero el Señor, más de 2000 años después, nos recuerda que por su llaga somos sanos. Y no es que nos vayamos a reconvertir, es que creamos en el mensaje de la cruz, que creamos que su sacrificio no fue en vano, que creamos que somos sanos. Algún día nos iremos a su presencia, ¿verdad? Pero mientras ese día llega, Él quiere glorificarse. Y esta semana fueron Samuel y fue Camila y la semana pasada fueron otros. Estamos en un chat con la sala de avivamiento orando por sanidad y es increíble cómo todos los días como iglesia nos unimos a orar por sanidad y Dios nos respalda porque Él ha sido leal a ti y lo va a hacer hasta que Él vuelva. Tenemos muchos terremotos, repito, muchas dificultades, pero el Señor tiene una respuesta para cada necesidad. Para cada necesidad, ¿saben? Para cada necesidad. Ayer estaba conversando con una niña en una academia de equitación donde va mi hija y su madre tiene el cerebro, la cabeza llena de líquido, de agua. Y el Señor nos regala la historia cuando Jesús sana a un hidrópico, si no estoy mal es que se dice, un hidrópico. Dios tiene una respuesta para cada necesidad. Y en este caso que estamos hablando de que todo empezó cuando Jesús muere en la cruz para sanarnos, lo único que tengo que hacer es creerle a Él. Creerle a Él. Vamos a la cuarta y última respuesta de dónde comenzó todo. Todo comenzó
en un canje. Un canje podemos decirlo como un trueque. Un canje. Yo te doy esto, tú me das aquello. Yo me entrego por ellos en vez de ellos pagar por sus pecados. Ese es el canje. Un canje, Gálatas 3:13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todas nuestras maldiciones, todas, aquellas que voluntariamente yo me dispuse a disfrutar y que el diablo me las cobró, o aquellas que por generaciones yo vengo recibiendo maldiciones generacionales, y ahí han estado. Pues Jesús dijo: yo por todas ellas. La historia de mi familia, hace alrededor de un par de siglos, tenemos una ascendencia alemana a la cual yo no conocí, pero estos alemanes vienen a Colombia a hacer expediciones botánicas, ¿no es cierto? Entran por la costa, se enamoran de la región, llegan a una zona de la depresión momposina, llegan a Mompox y quedan maravillados, encantados con las tierras de la zona, más exactamente en un pueblo que se llama Pinto. Y ellos llegan y se enamoran de la tierra, se enamoran del agua, de la riqueza del agua, y se enamoran también de las mujeres, y se enamoran del ron caña, y se enamoran del adulterio, y se enamoran de las inmoralidades sexuales. Y ahí empieza una cantidad de maldiciones, aparte de lo que ellos ya traían desde Europa. Y claro, por generaciones vimos crisis familiares. Mis antepasados muriendo muy jóvenes. Un tío de mi madre se suicida con un revólver. Crisis económicas. Mi madre muy pequeña, pobre, toda su juventud pobre y muy desesperada, llega a los pies de Cristo en una crisis económica, emocional, mi padre en pecado, y ahí todo cambió. Todo cambió. Divorcios, separaciones. Ahí empieza el cambio de todo. Gracias a ese canje. Gracias a que Él llevó todas esas maldiciones. Por mi madre creer y recibir a Cristo y disponerse para que el Señor hiciera liberación de todas esas maldiciones, todo cambió. Y no podemos decir que no hay pruebas. Claro, hemos pasado pruebas, pero hemos visto a Dios con nosotros. Y si hablo del tema económico, claro, mi madre vivió pobreza, mucha pobreza, pero hoy nos sentimos, perdónenme la confianza, nos sentimos ricos. Somos hijos de nuestro Padre. Nada nos falta. Dormimos cómodos. Vivimos bendecidos. No vimos más crisis económicas, que es hoy el mayor causante de separaciones y divorcios en la historia de nosotros. Hubo intenciones, claro, de separaciones de mis hermanas antes de Cristo, pero después de mi madre, mis hermanos se convirtieron, y hoy de los 5 hermanos, 4 predicamos el Evangelio. Todas mis hermanas pasaron por las crisis de divorcio, de separación, pero Cristo todo lo hizo nuevo, porque nos hemos dispuesto a que Él nos libere, a que Él nos sane,
a que Él haga nueva criatura en cada uno de nosotros. Pero tienes que creerle. De pronto el primer milagro que va a pasar aquí hoy es que tú le creas, que por su llaga fuimos sanos, que Él hizo un canje por mí y las maldiciones son rotas en la cruz del Calvario, que somos bendecidos porque esa es la voluntad de Dios. Que tú creas en la lealtad de Jesús por ti, en la lealtad de Dios que nos ama tanto que envió a su único Hijo a morir por todos nosotros, ¿no es cierto? Y como conclusión, vamos a hacer una sola conclusión que va a abrazar las demás. Usted va a seguir escribiendo en sus apuntes y en su corazón su propia conclusión. Pero la primera, la que Dios nos regala hoy es: todo comienza cuando tú, óyeme bien, cuando tú, Pili, Pipe, Natalia, Milton, Leo, Caro, todos decidimos creerle. Ese es un milagro sobrenatural, ¿sabes? Cuando tú decides creerle que Él sí lo va a hacer. Tenemos problemas logísticos, logísticos con la entrada de tu casa, casi que derrumbes, casi que, pero Dios lo puede hacer. Lo importante es que yo decida que esa carga ya no te pertenece más a ti. Cuando yo decida que esa carga ahora las tiene Cristo. Cuando tú decidas y creas con todo tu corazón que nuestro Señor Jesús gobierna nuestras vidas, gobierna mi salud, gobierna mis decisiones, y Él es soberano sobre todas esas cosas que en mis fuerzas es imposible, que en las fuerzas de los médicos es imposible, porque hay muchos médicos que no dan esperanzas. Cuando yo decida que mi esperanza está en Cristo y lo crea, hay un gran milagro, porque es cuando el Señor entonces se pone una bata de médico y dice: así sí es, ahora lo vamos a hacer a mi manera, no a la manera del doctor que no tiene cómo hacerlo, no a la manera del banco que no tiene cómo perdonar una grandiosa deuda, sino a la manera de Cristo. Yo voy a invitar a los pastores aquí presentes, a Jorgito, a Carmencita, creo que Elvirita se nos fue, pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos tiempo para orar, a que así lleves un día de convertido o 50 o 60 años de convertido. Hoy es un día de creerle al Señor que su sangre derramada en la cruz no fue en vano, fue por ti. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y yo los invito a que este momento, que es un tiempo con nuestro Espíritu Santo, usted levante las manos hacia el cielo conmigo, usted abra su corazón a Cristo y le dejes hacer al Señor ese trabajo pesado que nadie más podría hacer. Yo te invito a que pases adelante junto con Julio, con Jorgito amado y con los pastores, a recibir de Cristo, a recibir más de Él, como hemos recibido la visión este año. Señor, es más de ti, Padre, más y más, Señor. Nunca será suficiente, Padre. Necesito creer que para ti no hay nada imposible, Señor. Yo invito a todas las personas que junto conmigo necesitamos ver su gloria, que pasen adelante y tengamos un tiempo de oración con el Señor.
Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Que mi voz llegue al cielo, Señor. Tú ya nos has escuchado, pero hoy como iglesia, Padre, nos unimos, Señor, para darte gracias por tu muerte y tu resurrección por mí, por cada uno de nosotros, Señor. Rey de reyes, gobierna mi vida, Señor. Estamos angustiados, Señor, afligidos. Toma tú esta pesada carga, Señor, que yo no puedo solucionar. Señor, los médicos dicen que no hay esperanzas. O mi mente me dice que no saldremos adelante con este diagnóstico. Pero, Señor, tú una vez más muestras tu lealtad hacia nosotros y nos das tus promesas, tus palabras, que por tu llaga, Padre, somos sanos. No hay enfermedad, ninguna enfermedad que tú no puedas sanar, Señor. Por larga que sea la angustia, por larga que haya sido la enfermedad, Señor, tú eres más grande, Señor, que ese diagnóstico. Tú eres más poderoso que la frialdad de algunos médicos que no nos dan esperanza, Señor. Rey, libéranos, Señor. Muchos hábitos que nos apartan de ti. Mucha inmoralidad sexual, Señor, que nos aparta de ti. Mucha calumnia, mucho chisme, Señor, que nos aparta de ti. Cámbiame, Padre, libérame. Libérame, Señor. Eres tú el creador de algo nuevo, Señor. Una nueva criatura que soy en ti, Señor. No queremos seguir, Señor, en la religiosidad, Señor. Queremos, por convicción, Señor, caminar en fe hacia ti, dando pasos de gigante detrás de ti, Señor, creyendo en tus promesas. Padre, no hay nada imposible para ti, Señor. Somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres por tu sangre derramada en la cruz. Toda maldición generacional, Señor, ha sido abolida, eliminada y quemada con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias a tu sangre derramada en la cruz, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aquí está tu iglesia celebrando, Señor, en unos segundos con santa cena por esa sangre que derramaste por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.